Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, llamamos delante de tu presencia. Estamos muy agradecidos, Señor, contigo por este tiempo, por tu gran amor. Yo te pido con mucha humildad, Señor, de que tu palabra toque nuestro corazón, toque nuestras vidas de una manera especial y poderosa. Que tú nos hables a cada uno en nuestro espíritu. Que tu presencia favorezca nuestras vidas y que podamos dilucidar esta palabra de una manera especial. Señor, que a través de este mensaje que creo en mi corazón tú pusiste para compartir el día de hoy, Señor, yo creo que tú nos vas a hablar y nos vas a instruir y nos vas a guiar y nos vas a dar las fuerzas suficientes para pelear nuestras batallas, para marchar, porque realmente el que pelea la batalla eres tú, bendito Padre. Amén y amén. Bueno, de alguna manera todos hemos llegado a hablar acerca de la soberanía de Dios. Y bueno, queridos hermanos y hermanas, pues, que nos acompañan en esta hora, yo quiero saludar a aquellos que nos visualizan a través de Facebook, de YouTube, de Instagram. Son más que bienvenidos a esta congregación virtual. Aquí presente el pastor Eneider Puerta, su siervo, con mucha disposición para compartir el mensaje el día de hoy. Y déjeme decirle que para mí es un gozo reunirnos nuevamente, aún incluso a través de la distancia que por lo regular nos separa físicamente, pero todos nosotros estamos unidos en el espíritu y propósito. Hoy me llena de gratitud poder compartir con ustedes este mensaje que le he titulado Fe en medio de la prueba. Este tema creo que sin duda el Señor va a traer profunda fortaleza a nuestras vidas de una manera muy especial, así como ha confortado mi vida, porque realmente todos nosotros, y hablando de la vida misma, nos ha realmente confrontado con desafíos. A veces nuestros desafíos, adversidades que vivimos a diarios parecen momentos de incertidumbre con un grado de dificultad impresionante que realmente humanamente a veces no somos capaces de soportar, pero es en estos momentos de incertidumbre donde la realidad parece quizás tenía de una sombra, de oscuridad, de algo así como espeso, como decía David, un lodo de desesperación o un lodo un lodo cenagoso. Pero déjame decirte que es esencial recordar de que nuestra fe es un faro, o sea, esa fe que Dios depositó en nuestro corazón es un faro que nos permite ver al final de las tinieblas, al final de todo, ¿verdad? Al igual que Israel. Me regalan un segundo, por favor, que veo que hay alguien. Un momento, please. Bueno, así, al igual que Israel, mis amados hermanos, que se encontraban ahí, como entre la espada y la pared, porque el ejército de Faraón venía tras ellos, aparentemente se hallaron sin salida. Nosotros también a veces enfrentamos encrucijadas que nos ponen a prueba nuestra fortaleza, nuestra confianza en Dios, nuestra estabilidad espiritual, pero sin embargo, déjenme decirles de que precisamente en esos momentos es donde realmente la fe que Dios depositó en nuestro corazón marca o adquiere esa mayor relevancia, porque es necesario a veces romper con nuestras posibilidades para que empiece a ejecutarse la fe que Dios depositó en nuestro corazón. Y es ahí en medio de las tormentas, en medio de las tormentas que realmente descubrimos la verdadera fuerza que Dios nos dio a nosotros, porque vuelvo e insisto, es la fe la que Dios puso en nuestro corazón, de la que tenemos que echarle mano en estos momentos de grado de dificultad, porque Dios nos sostiene a través de la fe. Dios nos liberta a través de la fe, de creer en lo que Él puede hacer. Hermanos, déjame darles un pequeño contexto de lo que acontecía en esta historia. Pues la palabra del Señor nos enseña desde el capítulo Génesis perdón, desde Éxodo más que todo, cómo Dios liberta
al pueblo de Israel. Esa promesa grande de este pueblo que inicia desde Abraham, donde Dios le hace una promesa a este hombre que iba a ser padre de multitudes, pasando a Isaac y después a Jacob. Déjenme decirles de que Dios empezó a cumplir su palabra, pero finalizando o en un periodo de la historia, el pueblo de Israel se halló de esclavos. O sea, todos ellos estaban en esclavitud, sometidos por el pueblo de Egipto. Egipto era prácticamente era el que los subyugaba, era el que estaba gobernando sus vidas, y tenían una cerviz, digámoslo así. Ellos tenían que trabajar muy fuertemente, tan fuerte que generó en ellos mucho dolor, tristeza, angustia. Empezaron a clamar a Dios, el cual después de casi 400 años, hermanos, casi 430 años, o sea, mucho más que 400 años, con 430 años más o menos, donde alrededor de ese tiempo todos los israelitas habían vivido en esclavitud bajo este tremendo yugo de los egipcios. Ese régimen opresivo de ellos era muy fuerte, porque aparte de que ellos tenían que trabajar muy duro, eran prácticamente azotados, los obligaban mucho más allá de sus fuerzas humanas. Muchos caían en medio del desierto ahí, deshidratados. Yo creo que esto, para que mencione la escritura de que esa gente por lo regular era tan dura la cerviz que era imposible. O sea, por donde lo quisieran ver, era mala alimentación, sufrían demasiado, unas cargas impresionantes, el sol, los látigos por no obedecer al llamado de cada uno de ellos. Realmente estaban muy agobiados. Cuando llaman a Dios, Dios escucha el clamor del pueblo, porque Dios ya había hecho una promesa, pero después de tantos años pareciera como que la esperanza se hubiera perdido. Pero déjenme decirles de que Dios escuchó al pueblo e inmediatamente le hizo un llamado específico a un hombre que precisamente era de este pueblo hebreo, que en su historia terminó en la casa de los egipcios, siendo uno de los príncipes, adoptado, porque vemos la historia de Moisés. Cuando la puedan ver ahí, visualizar, él estuvo en ese palacio, él estuvo entrenándose en ese, formado desde niño como si fuera un egipcio, pero no fue así. Su corazón siempre estuvo en el lado de los hebreos, donde a pesar de las circunstancias y la vida, terminó en el desierto, y allí se casa con una mujer, y Jetro es su suegro, digámoslo así. Él estaba cuidando ovejas y de repente viene un llamado de parte de Dios hacia este hombre. Dios llama en el capítulo 3 a Moisés y le empieza a decir que era lo que tenía para hacer con él, y que a través de la vida de él Dios lo iba a usar para que liderara la salida poderosa de la que Dios iba a realizar a Israel. Los iba a liberar de esa esclavitud, los iba a liberar de todo eso. Obviamente de manera inicial Moisés estaba un tanto recio debido a sus propias dudas y temores. Finalmente este hombre acepta el llamado de Dios, y Dios inmediatamente empieza a instruirlo. Desde ese momento Dios empezó a hablarle todo el tiempo de manera directa. Escuchaba la voz de Dios que le decía qué hacer. Yo creo que era algo extremadamente bonito, ¿no? Saber de que Dios te está hablando y tú lo puedes oír de manera literal, ¿verdad? O sea, su palabra y todo eso Dios nos habla, pero este llamado de Moisés es muy específico. Hermanos, Dios empieza a demostrar su poder. Yo quiero comentarles de que de alguna manera en Egipto el faraón era caracterizado como un dios. Esta persona era no solamente un rey, sino que lo veneraban, se arrodillaban ante él, y era una persona que tenía mucho poder hacia todas esas regiones que tenía bajo su dominio. Y este hombre no solo era temido, sino considerado como un dios, ¿verdad? Y fuera de ello también tenían los egipcios unas tecnologías impresionantes, tenían elementos y eran muy ricos. Aparte de eso, tenían magias, como ustedes pueden ver, que incluso las plagas era para Dios mismo mostrar de que Él era el Dios. Por eso Él se presenta como
como el yo soy, ¿verdad? El yo soy vino, ¿verdad? Entonces en este caso acontece el tema de las plagas en el versículo, digámoslo así, en el capítulo 7 de Éxodo, empezamos a ver Dios cómo empieza a libertar a este pueblo, cómo va instruyendo a Moisés para que se moviera ahí, y que Dios de una manera especial empezó a moverse, tanto desde una infestación de ranas hasta la muerte de los primogénitos, y cada una diseñada para mostrar el dominio de Dios sobre los dioses de Egipto, porque allí se mencionaba mucho de todos los dioses que ellos tenían, con D pequeña. Ellos tenían dioses de todo tipo y veneraban muchísimos dioses, y por eso fue como esa guerra, y Dios quería demostrar su poder, y había generado incluso Egipto a través de sus dioses, había generado como un impacto en esa cultura y en las personas que le acechaban o le rodeaban. Eran muy temidos por eso, pero Dios con mano poderosa empezó a hacer su obra grande en la vida de estos israelitas para sacarlos con poder. Hermanos, asimismo Dios empieza a obrar poderosamente, y por eso en el versículo o en el capítulo 12, inmediatamente Dios liberta al pueblo. O sea, Dios ya hace que este faraón finalmente permitió que los israelitas partieran, se fueran. Y desde ese momento de que los israelitas empezaron a salir de allí, de Egipto, déjenme decirles de que Dios empezó a cuidarles desde allí poderosamente. ¿Cómo así? O sea, dice la escritura de que una nube gigante se topó hacia ellos, que prácticamente los cubría del sol en el día, y en la noche era como una columna de fuego en medio de la noche que les daba un calor específico. Y esto fue algo espectacular, que digámoslo así, fue como ese acontecimiento fuerte de parte de Dios, cómo se movió en este pueblo y cómo lo sacó con poder. Partiendo desde aquí, pudiéramos decir de que la historia está totalmente ganada, pero Dios ya tenía algo preparado, hermanos, porque inmediatamente dice el versículo 14, que es donde queremos hablar. Sin embargo, mis hermanos, el faraón cambió de opinión porque Dios endurece el corazón. Dios quería glorificarse, Dios quería recibir todo el título de que él era Dios poderoso y que libertaba con mano fuerte. Hermanos, Dios guía a Israel hacia un lugar, y ahí lo empezamos a ver en el capítulo 14, versículo 1, que es donde realmente quiero compartirles a ustedes 3 puntos de lo que yo he visualizado. La palabra del Señor me indica en el Éxodo capítulo 14, versículo 1 al versículo 4, aquí la preparación para el milagro. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que le den que den la vuelta. Ellos iban hacia un lugar, y le dice que den la vuelta y acampen delante de Pin Airod, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, dice el Señor, para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Hermanos, ¿quién iba a pensar, mis amados hermanos, que Dios iba a guiar a Israel hacia una situación aparentemente sin salida? Yo doy claridad de que el dueño de nuestras vidas es Dios. Dios es quien nos liberta, pero también es soberano. Dios todo el tiempo te está guiando a ti. Todo el tiempo, desde que tú aceptaste, Dios está contigo. Y Dios, incluso hay momentos y decisiones que hemos tomado, que Dios usa para transformarnos o llevarnos hacia ese momento específico. Hermanos, muchas veces no tenemos cómo comprender todo lo que nos pasa a diario. Desde que nacemos sufrimos de diferentes maneras. Hemos sido investidos por diferentes persecuciones, por diferentes tipos de azotes, como decía Pablo, pero todo eso es con un propósito. Dios estaba guiando al pueblo hacia un propósito, aunque ellos aparentemente se encontraran como sin salida, porque
aparentemente no, humanamente estaban sin salida. Había un mar gigantesco, había un desierto inminente y sobre ese desierto venía de allá hacia acá como miles de hombres, en este caso el escuadrón del ejército del faraón. Toda esta gente venía en pos a asesinar y a volver a llevar oprimido a este pueblo. De alguna manera ellos se encontraron allí en una encrucijada, pero estaban obedeciendo a la voz del Señor. Así nos hallamos muchas veces nosotros. Pero déjenme decirles a ustedes que cuando Dios nos está guiando, aunque aparentemente nosotros nos encontremos como sin salida, hay un propósito. Y el propósito de Dios, bíblicamente hablando en este texto, era manifestar su poder y manifestar su gloria. Hermanos, y a veces Dios nos lleva a momentos difíciles para demostrar su poder, para demostrar su gloria. Por eso habían personas cuando en la época de Jesús, habían personas que tenían un espíritu, que estaban enfermos incluso desde nacimiento, pero Dios se glorificó en ellos. Por eso te digo, no mires el dolor del pasado, mira qué es lo que Dios va a hacer para que Él reciba la gloria y tú recibas esa salvación, esa sanidad, esa liberación, ese milagro que estamos buscando. Hermanos, es a través de la fe. Y estamos pasando por momentos de prueba, momentos de angustia. Hace poco hablaba con un pastor de una de las iglesias más grandes que hay acá en Medellín en cuanto a ministerio como tal, y él mencionaba de que muchas iglesias estaban cerrando de ese gran ministerio que es muy conocido aquí en Medellín. Y de alguna manera muy afligido contaba que incluso la gente no se presentaba para el pastorado, que ya no había tanto, o sea, que la gente estaba dejando de congregarse, de ir a las iglesias, de buscar de Dios. Desde el 2020 para acá han cerrado varias iglesias de ese ministerio que cuenta con recursos incluso internacionales, pero han tenido que cerrar por la déficit no solo de asistencia, sino también monetaria, y entre eso muchas cosas. A veces nosotros no entendemos qué es lo que está pasando, pero lo que sí es cierto es que este mundo pareciera como ese ejército del faraón que viene tras de la sociedad. Todo va de mal en peor, todo está empeorando. En vez de mejorar, la palabra de Dios se va cumpliendo. Por ahí hay profecías que mencionan de que esos tiempos, la gente de hoy en día va a ver todo lo que va a acontecer en el mundo, que van a empezar a buscar de Dios, pero antes de ello, la gente hoy en día no está buscando de Dios, está buscando diferentes tipos de soluciones bajo su perspectiva, y por eso a veces Dios nos tiene que llevar entre una encrucijada para Él glorificarse y nosotros poder ver su gloria. Por ese motivo muchas veces nosotros nos preguntamos por qué vivimos tantos momentos difíciles. Obviamente nos respondemos con la escritura, porque Jesús menciona en Juan 16:33 de que en el mundo nosotros tendríamos aflicciones de muchos tipos, pero Él había vencido. Pero para nosotros ver de que Él venció, tiene que ser que nosotros quememos nuestras posibilidades, porque estoy seguro que si te da un dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Buscar una pastilla, ¿verdad? Y asimismo pasa en todas las cosas y áreas que nos pasan. Inmediatamente nosotros nos sentimos con algún tipo de enfermedad y lo primero que buscamos, naturalmente hablando o humanamente hablando, es la solución bajo nuestro alcance. Y es natural de que nos hallemos así en muchas facetas, incluso espiritualmente hablando. Pero a veces el Señor tiene que llevarnos a un momento como estos para que nuestra humanamente fe termine allí y empiece la fe del Señor, porque cuando la fe del Señor se activa es donde podemos caminar sobre el agua, es donde podemos levantarnos cuando estábamos muertos, así como Lázaro. Hermanos, cuando hay fe, hay posibilidades de llegar al cielo, porque sin fe es imposible incluso agradar a Dios. Es la fe que Dios depositó la que Él mismo va a hacer que crezca a través de la prueba, pero también necesitamos para poder hablarle a Él, buscarle a Él, pedirle
pedirle a Él. Por ese motivo nos encontramos allí. Y hermanos, Dios va a ser exaltado. Dios va a recibir siempre la gloria. Pero a veces nosotros, como el pueblo de Israel, tenemos que ver cómo Dios se glorifica para poder entender de que no somos nosotros, de que es Él el que se mueve, de que es Él el que se mueve. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nos hallamos en este tipo de circunstancias, pudiéramos pasar por un momento de reproche o un momento de fe, donde simplemente enmudecemos, callamos y esperamos a lo que Dios va a hacer. Hermanos, la palabra del Señor indica aquí en el capítulo 14, versículo 10, y dice: y cuando Faraón hubo acercado a los hijos de Israel, o sea, imagínate tú ese escenario, donde todo ese escuadrón a distancia viene en pos de este pueblo. Esa gente se empezó a asustar, porque dice que, he aquí, los de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y cuando clamaron a Dios de que los ayudara, empezaron a reprochar, pero no hacia Dios, le empezaron a reprochar a Moisés. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Y le dijeron, versículo 11, no había sepulcros en Egipto. O sea, están diciendo, bueno, hubiéramos muerto allá, ¿cierto? Entonces no había sepulcro en Egipto. ¿Qué nos ha sacado para que muramos aquí en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. O sea, imagínate tú, ellos sabían cómo era de fuerte ese ejército, cómo era de grande ese faraón, el poder y el dominio que tenía. Obviamente ellos salen de esa esclavitud, de ese yugo, de esa opresión, pero salen con temor. ¿Cuántos de aquí no viven con temor incluso de que Satanás va a volverles a traer su pasado a su vida actual? ¿Cuántos hoy Dios ha liberado y aún siguen temiendo por lo que pasó en el pasado? Aún siguen temiendo por la persecución de Satanás y le tienen más miedo al diablo que lo que Dios pueda hacer. Hermanos, yo no sé si eso pasa contigo, y si pasa contigo te tienes que arrepentir el día de hoy, porque hay dos posiciones: está la queja y yo quejarme porque ¿por qué me vine a ser cristiano? ¿Por qué seré pastor? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué la otra? Y podemos estar quejándonos, o más bien tomamos una posición de obediencia, una posición de creer, no de estar allí como el pueblo que decía, no es esto lo que te habíamos comentado de Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El temor de morir, el temor de morir. Y oiga esto, aquel que quiera ganar su vida en este mundo la perderá, y aquel que quiera perder su vida por causa del evangelio, hermanos, la salvará, porque Cristo es el que hace la obra. Dios se mueve con aquel que decide creer hasta el final, aunque te dejen, aunque pase lo que pase. Hermanos, cuando tú sales de allí, vienes a las manos de nuestro Señor, Él te protege, sino que a veces Dios tiene que poner este tipo de situaciones en nuestras vidas para nosotros entender de que es Él el que se glorifica, Él es el que recibe la gloria, de que es Él el que hace la obra, Él es el que nos guía. Incluso aunque andemos en valle de sombra y de muerte, cuando David menciona de que no temerá mi corazón, es porque el Señor está con él, es porque Dios está con nosotros. Asimismo, nosotros debemos declamar y creer. Por eso le he puesto al punto 2 la promesa de Dios, porque aquí es donde nosotros debemos de aferrarnos a la palabra del Señor. Si tú y yo no nos aferramos a las promesas de Dios, hermano, estamos perdiendo el tiempo, porque es mejor creer en una de sus promesas, aferrarnos a ellas, y si nos toca arrodillarnos, como decía mi esposa hace poco con Jacob, cuando Jacob se aferra de la pierna del ángel de Jehová, déjame decirle que hasta que no lo bendijera, él no lo iba a soltar. Y así mismo pasa, a veces nos toca creer en su promesa y decir, Señor,
seré salvo yo y toda mi casa, y hasta que no lo hagas, hasta que yo no lo vea con mis ojos, no te dejo de molestar por esto, no te voy a soltar hasta que yo no vea a mi esposo libre, hasta que yo no vea a mi esposa libre, hasta que no vea a mi hijo que está drogadito en libertad, hasta que no vea que tal persona se sanó. Hermanos, tienes que aferrarte a los pies del Señor hasta que Él cumpla esa promesa de la que tú te estás aferrando, porque es que aquel que hace la promesa no es hijo de hombre para mentir. Dios cumple absolutamente todas sus promesas, y es mejor tomar una posición de obediencia o una posición de reproche. Hermano, deja de reprochar cuando te pasen cosas, deja de reprochar, guarda silencio, espera en Jehová. Espera en Jehová, porque cuando Dios promete algo lo cumple y simplemente pasa. No importa la encrucijada en la que te encuentres, solamente te digo algo: cree. Entonces en el versículo 13-14 dice: y Moisés dijo al pueblo, porque viene palabra de Dios, ¿verdad? Viene palabra de Dios y le dice lo siguiente. Entonces Dios le dice al pueblo: no temáis. Viene una palabra de aliento y dijo a Moisés al pueblo: no temáis, estad firme y ved con tus ojos, con los ojos que tienes hoy, humanamente hablando, que tiene una visión corta. Mira con tus ojos la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy estás viendo con tus ojos, nunca más para siempre los veráis. Hermano, yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero aquel problema, dificultad, afectación mental, psicológica, lo que sea, o llámele como le quieras llamar, problema familiar, intrafamiliar, no sé, pero aquello que puedes ver con tus ojos, cuando viene palabra de Dios, cuando viene esta palabra de aliento, y la palabra de aliento viene no temáis. ¿Tú sabes cuántas veces la palabra no temáis está en la Biblia? 365 veces. Entonces viene la palabra de Dios diciendo a través de la vida de Moisés: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque el problema, póngale así, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre. Dice ¿cuándo? Para siempre los veréis. Hermano, palabra de aliento. Dios nos da esa palabra de consuelo incluso en medio de la adversidad. Estamos pasando momentos de angustia, Dios te da una palabra de aliento. Por eso es necesario meditar en su palabra de día y de noche, porque allí es donde nosotros nos aferramos a su palabra para poder recibir ese aliento que necesita nuestra alma para seguir, porque humanamente no somos capaces cualquier problema nos puede tirar al piso, hermanos, y eso puede pasarle a cualquiera. Pero déjame decirles algo. En el versículo 13 dice de que el Señor peleará con nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros vamos a estar tranquilos. Por eso le decía, dice acá en el versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. Entonces ellos estaban como turbados, aunque ellos hayan visto, imagínate tú la posición de ellos. Ellos vieron cómo Dios los libertó. Esas plagas, esa peste, esa muerte que llegó y mató a todos los primogénitos, pero que con la sangre de ese cordero en el dintel de la puerta, aquella muerte no entró hacia esas casas. Ellos fueron liberados de eso. Vieron todos esos maná desde las ranas a todo tipo de pestes, todas esas cosas que acontecieron. Y ellos vieron Dios cómo se movió y cómo después de esto Faraón lo liberta, algo que para ellos era imposible. 430 años, esclavitud, maldiciones generacionales que pueden pasarle a la gente. Gente que vive de maldición en maldición. Gente que van al médico y le dice el doctor: venga, y en tu casa sufren de cáncer. Sí, el perro, el gato, el loro y todo lo que entra en nuestra casa sufre de cáncer. O sea, maldiciones desde el pasado que vienen afectando tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus generaciones, tu genealogía, tu familia entera. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y sabes que todo eso genera intranquilidad, todo eso genera cargas, todo eso genera tanta tristeza. Entonces por eso dice: estés tranquilos porque Jehová peleará por vosotros. Yo no sé si tú me estás comprendiendo en esta hora, pero cuando viene palabra de salvación por parte de Dios, eso tiene que darte aliento a ti. Y Dios
entregó a su Hijo en la cruz por nosotros, hermanos, para que el mundo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, hermanos, y reciba vida eterna, pero todo es a través de la fe. Entonces viene una instrucción específica. Hay una instrucción específica y Dios le dice, ¿no? ¿Y para qué claman a mí, hijo? Le hizo, dile al pueblo que marche. Esto me gusta mucho. ¿Que marche hacia dónde? Dígame que marche hacia dónde. Aquí hay algo que llama la atención. Porque Dios le dice a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y después le dice en el versículo 2, y alza tu vara y extiende tu mano. Primero le dijo que qué, que marche. Y después le dijo, extiende tu vara. No era al revés, humanamente hablando. Es que eso es fe. Humanamente, ¿yo para qué voy a pisar el mar? Si no se va a abrir, o sea, yo voy a caminar hacia el mar. Señor, ¿qué es esto? O sea, marcha hacia el mar, hacia lo imposible. Nos vamos a ahogar. O sea, ¿qué pasa aquí? Yo no sé si estás comprendiendo el texto. El texto está diciendo, dile al pueblo que marche hacia el mar. Dile al pueblo que marche hacia lo imposible. Dile al pueblo que crea en lo imposible. Dile al pueblo que dé el primer paso. Porque cuando da el primer paso, después de eso, levantas tu vara y extiéndela hacia el mar. Hermanos, no sé si estás comprendiendo esto, pero nosotros tenemos que dar el paso de fe, creer en el Señor, en lo que Él puede hacer. Por eso cuando el pueblo empezó a marchar, inmediatamente viene voz de Jehová y empieza a decirle a Moisés, diciéndole, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar. ¿En qué? En seco. Hermanos, en seco, en seco. O sea, algo que hasta aquí se convierte en fantasía, fábula o metáfora para cualquier ser humano. Aquí es donde muchos vienen y dicen, ¿será que eso sí pasó? Porque humanamente nosotros no alcanzamos a discernir ni comprender el poder de nuestro Dios. Pero lo que sí es cierto es que el mar se empezó a abrir, porque dice la escritura que vino un viento recio. Un viento recio que empezó a llevarse fuertemente ese mar y lo empezó a partir en dos. Hermanos, esto fue algo extremadamente impresionante. Yo no sé por qué estés pasando, pero en medio de nuestras pruebas, tú y yo podemos confiar en la promesa de Dios porque Él está con nosotros y Él te llevará de un lugar de tormento a un lugar donde hay salvación. Y por eso hay una palabra. Entonces estamos en una posición donde hay muerte, donde hay destrucción, porque el ejército de Faraón venía a generar esclavitud, muerte y tristeza, sangre y todo lo malo. Pero pasando ese mar, se encontraba la promesa. Ellos iban hacia una promesa. Entonces tenían que marchar confiados. Hermanos, pero ¿sabes cuál era la promesa? Que Dios peleará por ti. Dios peleará por ti, así que levántate y marcha, porque Dios peleará por ti, porque Dios peleará por ti. Cuando tú y yo damos el primer paso, la fe se activa y Dios empieza a mover, y el milagro, hermanos, que parecía imposible, se empieza a gestar en los cielos y empieza a descender a tu favor. Éxodo capítulo 21-22 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche. O sea, toda la noche pasó algo. Que en esa noche viene el ángel de Jehová. Cuando viene este viento, se presenta el ángel de Jehová. Pero dice que estaba como en una nube gigantesca y se hizo a la retaguardia de ellos. Una nube gigante que tapó el pueblo. Estaba, por ejemplo, estaba en la mitad. Aquí estaba el pueblo de Israel y aquí estaba el ejército del faraón. Y en la mitad estaba esa columna de nube que de caras hacia el ejército de faraón eran como relámpagos, tormenta. Y de caras hacia Israel era como una nube hermosa, ¿verdad? Que los cubría. Y dice la escritura que estuvieron separados toda aquella noche, porque imagínate tú ese milagro tan poderoso, ese viento que golpeó esa agua duró toda la noche, ese viento golpeando esas aguas para que se dividieran. ¿Cómo sería eso o sea, ese estruendo tan poderoso, ese estruendo
daría hasta temor, ¿no? Solo escuchar ese viento como saca esas toneladas de agua en cubicaje por metro cúbico. O sea, cúbico de agua, un cúbico de agua es una tonelada de peso. Y abriendo ese mar, esa brecha, un camino que parece imposible, un camino que genera como que para el hombre es imposible pasar o es imposible que eso acontezca, hermanos, pero cuando el milagro pasa, Dios hace lo que tiene que hacer. Dios mismo desciende y cuida a su pueblo y hace de que cruce por un camino. Yo no sé si tú me estás entendiendo a mí, pero hay un inicio, pero también al final de ese camino hay una salvación, el milagro de Dios. Entonces hay una protección angelical, porque aquí en el versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso tras sus espaldas. Aquí lo dice el versículo 19. Y empieza Dios y extiende y empieza a abrirle brecha y camino a ellos, ¿verdad? Entonces también viene palabra de Jehová, porque cuando hay algo sobrenatural, cuando va a ocurrir el milagro, hermanos, cuando va a ocurrir el milagro, cuando va a pasar lo que tú estás soñando, cuando va a pasar aquello por tanto que has orado, hermanos, siempre acontece un revolcón, siempre acontece una persecución, siempre acontece como que el ejército de Satanás viniera tras la iglesia, tras tu vida, tras tu familia, y empieza a generar como esa persecución a tal punto en el que se siente el peso del infierno detrás de tu vida. Pero hermanos, en medio de esto está la protección, aunque haya persecución. Y dice aquí que cuando ellos empezaron a caminar hacia esa tierra prometida, ¿sabes quién se vino detrás? Los egipcios se vinieron y entraron por ese camino, se vinieron tras ellos, estaban cegados, aunque vieron la columna de agua, aunque vieron que el mar se dividió, aunque hayan visto todo eso también y no se espantaron, ellos se fueron tras ellos. Así pasa también con el enemigo, no importa, a él no le tiene miedo de que Dios está contigo, él viene por tu vida, así como viene el león rugiente buscando a quien devorar, él viene a tratar de destruirte, pero hermano, no importa, así se sienta la tensión, se sienta lo que sea, hermanos, dice la escritura, que en medio de ese momento, versículo 23, cuando el enemigo venía en pos, venía detrás de ellos, Dios, como venía como una nube, los miró desde la nube y dice de que empezó a trastornar a todo ese ejército, a todo ese montón de jinetes de a caballo que estaban allí con lanzas, con espadas, con todo listo para acabar con este pueblo. ¿Y sabes qué pasó? Dios los trastornó, todos sus caballos empezó a fallar las cuerdas, las llantas y todo esto porque Dios permitió que fuera así para darle chance al pueblo. Y cuando el pueblo empezó a salir, hermanos, así mismo cuando empieza el milagro, cuando se va a ver reflejado el milagro, así mismo pasa. Dios ordena para que Moisés extienda su vara, hacia el mar y le dijera al mar de que se volviera a cerrar. Vienen esas columnas de agua en toneladas por metros cúbicos y empezaron a golpear con ímpetu fuertemente aquel ejército que venía a ser muy grande, pero que terminó en las manos de Dios, como Dios cerrando sus puños. Porque Dios es más grande, porque nuestro Dios es poderoso, porque el Señor hizo de que el pueblo, finalizando este recorrido, cantara y dijera de que el Señor echó a la mar los carros del faraón junto con sus jinetes, hermano, junto con sus caballos y sus carros. Ellos venían tras de nosotros, pero el Señor los liberó allí en el mar, hermanos, porque Dios, a pesar de la persecución, también da una destrucción a aquellos que te persiguen. El Señor te liberará, el Señor te libertará, el Señor peleará por ti y por aquellas personas o aquella enfermedad o aquella situación que tú estés viviendo, hermanos, no la volveréis a ver. No la volveréis a ver.
porque Dios siempre va a actuar en forma milagrosa para salvar a su pueblo. Dios cuida de ti, Dios pelea por ti y Dios tiene el control de tu vida si tú lo crees, hermanos. Hermanos, Dios se movió poderosamente en nuestro corazón, de una manera especial y poderosa. Acontece de que nosotros no éramos nada tampoco. Nos hallábamos perdidos, nos hallábamos encrucijados porque no había cómo pasar el mar hacia el otro lugar. Nosotros no teníamos cómo pasar de aquí hacia el cielo. Nosotros no teníamos cómo ser salvos. Pero sabes, la poderosa mano de nuestro Dios tuvo misericordia de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Se ejecutó un plan específico donde el Señor se presenta en forma de hombre, viene y muere por nosotros en la cruz, convirtiéndose así la cruz en un símbolo para nosotros. Pero Cristo Jesús, al morir, se convierte en un camino para nosotros. Se convierte en un camino para poder ser redimidos, para poder ser adoptados, para poder llegar hacia el otro lugar donde hay salvación. Nosotros también estábamos encrucijados, en nuestros delitos y pecados estábamos muertos, pero Dios, en medio de su amor y su misericordia, nos perdonó. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero Él perdonó nuestras vidas. Él mismo hizo el camino, y es a través de su camino por el que tú y yo pasamos en seco, por el que tú y yo, al momento de ser juzgados, el Señor va a decir: yo pagué el precio por ti. Yo pagué el precio por María, por Ernei. Yo pagué el precio por ti. Yo pagué el precio por todos ustedes. El Señor fue el camino para que nosotros pudiéramos pasar en seco. Y Cristo es el camino. Para nosotros es la verdad y es la vida. Pero para nosotros llegar a Él, tiene que ser a través de la fe, aceptándole con fe, diciéndole que tome el control de mi vida, que quiero caminar por fe, que quiero vivir por fe, que quiero confiar en Él, que porque bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Hermanos, no importa lo que te esté persiguiendo, Cristo murió en la cruz y por lo tanto despojó a todo principado, potestad, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Hermanos, el Señor derrotó al enemigo, le arrebató las llaves del Hades a la muerte, hermanos, dándonos a nosotros vida, porque en su luz veremos la luz, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza y nosotros podemos cantar aleluya, santo al que vive por los siglos. Así como hay gozo en los cielos, así como hay gozo en los cielos, porque el Cordero que fue inmolado venció, asimismo nosotros podemos cantar como el pueblo de Israel cuando pasó el mar, que pudo cantar y decir y ver con nuestros ojos que valió la pena confiar en Él, valió la pena creer en Él, valió la pena y valdrá la pena cada segundo. Hermano, tú y yo somos efímeros en este mundo, vamos a morir en cualquier momento, porque Salomón mencionaba que seremos como la hierba del campo. Una vez estemos allí y podremos florecer como las flores, pero de repente también se marchitará. Asimismo en la vida del hombre, pero aquel que confía en Jehová vivirá para siempre. Si tú y yo creemos en el Señor, por más que hayan angustias, persecuciones, hermano, hasta el hombre puede arrancar nuestra vida, no importa, porque en Cristo Jesús hay camino y hay salvación, hermanos. Aferrarnos a la palabra del Señor. El Señor desde hoy te dice: eres libre, recibe ese milagro, que no importa. Yo sé que pareciera como una tormenta, pero mira lo que pasa al final de la tormenta. El Señor es glorificado. Solo nos vamos a arrodillar y a decir: gloria a Dios, santo al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él es el que vive por los siglos. ¿Cuántos creen que el Señor vive? Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo. Seas tú obrando poderosamente en nuestras vidas de una manera muy especial. Creemos, bendito Dios, de que tú llenas cada corazón. Vamos, pídele al Señor en esta hora. Dile: papá, aquí estamos delante de ti, creemos en tu gran amor.
en tu liberación. Creemos, bendito Rey, de que tú sanas nuestro corazón. Señor, tú libertas al cautivo, tú rompes las ataduras de aquel que esté atado. Señor, tú traes sanidad a aquel que está enfermo, pasando por un momento de angustia, de enfermedad. Señor, aquel que está al borde de la muerte, bendito Dios, que vea tu luz, porque en tu luz veremos la luz. Padre, quita todo temor en esta mañana, todo temor de nuestras vidas. Permítenos o ayúdanos a confiar en tu presencia. Te amamos a ti, Señor, y solamente a ti. Bendice a cada persona que se conecta en esta hora, en este servicio virtual, bendito Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Padre, también quiero orar por los diezmos y las ofrendas, bendito Dios. Si tú has dispuesto, Señor, si alguna persona ha dispuesto en su corazón bendecir este ministerio, bendito Dios, yo te pido, Señor, que le bendigas poderosamente, que derrames bendición de los cielos, que derrames, Señor, de esa bendición que sobrepasa el entendimiento y que rebosa incluso, bendito Dios, como menciona en Malaquías 3:10. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias, bendito Dios, porque creemos en tu provisión también. En el nombre de Jesús, nos vamos a desconectar de esta aplicación, pero no de tu presencia. Padre, guarda a cada uno, protégele donde quiera que vaya, en su trabajo, en su labor, en su actividad de día a día. Bendíceles, guárdales del mal. Padre, provee sus alacenas, bendice la obra de sus manos, bendice sus generaciones, bendice sus familias, bendice, Padre Santo, su entrar y su salir de cada persona que nos escucha en esta hora. En el nombre de Jesús, amén